Bueno, mis hermanos, como el pastor nos hablaba hace 8 días, seguimos en esta palabra que Dios quiere darnos con respecto a las finanzas. Y hoy vamos a ver verdades y principios bíblicos que activan mi vida financiera. ¿Qué vamos a aprender hoy? Verdades y principios que activan mi vida financiera. Muy bien. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido problemas con el área financiera. El que de pronto no la haya tenido, bueno, gloria a Dios, porque en realidad siempre en algún momento nos ha pasado algo y en el bolsillo de pronto nos ha hecho falta lo que necesitamos para poder subsistir. Pero Dios me ponía un ejemplo en el cual yo entré pues a siempre entender los principios de Dios, porque gracias a Dios desde pequeña estuve en la escuela dominical en donde me enseñaron cómo son los principios de Dios y cómo Dios bendice, y yo lo tenía muy claro, el diezmo, bueno, todas esas cosas que hoy vamos a nuevamente a repetir. Pero me puso el Señor que en algún momento yo me equivoqué, yo no me di cuenta que me equivoqué en ese principio. Y yo dije, no puede ser, pero por Dios, si a mí me enseñaste desde tan pequeña, ¿cómo puede ser esta equivocación tan grande? Y no me di cuenta, Señor, y por eso en algún momento resbalé, pero el Señor nunca nos deja, amén. Y Dios quiere que con estos principios tú los grabes en lo más profundo de tu corazón. Como te digo, yo los grabé en mi corazón, pero en algún momento no me di cuenta. Y el Señor entonces me mostraba, mira, en algún momento tú no te diste cuenta, hiciste y tomaste una decisión errada, y desde ahí tomaste una carga muy pesada que no podías llevar. Y Dios pues me decía que muchas veces el enemigo nos lleva y nos tienta, así como en el principio, ¿no? Nos tienta con situaciones y creemos que las podemos sobrellevar, pero llega el momento en que no. Compramos cosas más de lo que podemos alcanzar y nos endeudamos, y esas deudas comienzan a ser ¿qué? Un problema. Y ¿sabes cómo se puede llamar realmente eso y por qué se vuelve tan grave delante de Dios? Es un placer no lícito. ¿Es un placer qué? No lícito. ¿Sabes por qué no es lícito? Porque no tienes la capacidad para cancelar eso, ¿sí? Cuando quieres algo y no, es que no importa, yo quiero viajar, bueno, no importa, yo voy a viajar y me voy a endeudar, tarjeta de crédito, listo, y nos vamos y la pasamos chévere, ¿cierto? Y cuando volvemos, ¿qué pasa? Del cuello, ¿cierto? No, voy a comprar esto y la pasé delicioso, me comí, bueno, hice y deshice, pero luego ¿qué pasa? Quedamos ahorcados, ¿cierto? Y ¿sabes? Era un placer que no estaba correcto delante de Dios, porque tú sí te deleitaste y todo, pero cuando las cosas de Dios tienen sus principios, nunca te va a pasar eso. Dice que la bendición de Dios es ¿qué? Que viene con ¿qué? Exacto, no tiene ¿qué? Tristeza. Entonces, eso quiere decir que no es algo que es de Dios. ¿Sabes por qué viene eso? Porque nos falta ¿qué? Fe. ¿Qué nos falta? Fe. No tenemos fe. Si tuviéramos fe, nunca nos meteríamos en una situación así, porque algunas personas todo lo contrario dicen, no, tenga fe, hermano, láncese, hágale, no hay problema. ¡Pum! Por allá se dio bien duro, ¿no? No, hermano, la fe no es una fe ciega que se lanza al abismo sin entender. La fe tiene ojos, porque dice ¿qué? Que debemos ver lo que no se ve. Pero usted, si se lanza y no vio lo que Dios tenía para usted, entonces no era fe de verdad, porque no estaba basado en los principios del Señor. Entonces dice que Dios es el Dios que gobierna todas las cosas. ¿Cuántos creen que Dios gobierna todas las cosas? Amén, ¿cierto? Bueno, muy bien, vamos bien. Pero lamentablemente a veces en el área financiera no entendemos que Dios sí tiene el control del mercado financiero. No son las grandes empresas, no son los gobiernos, no es el diablo, no es nada, solamente es ¿quién? Dios.
Dios está en gobierno de todo, Él tiene el control de la situación financiera, no es el jefe que me da el dinero, pero lamentablemente nosotros nos dejamos llevar por los principios que no son del reino, los principios que no son de Dios, y eso es lo que necesitamos contraatacar. No debemos seguir más siguiendo los pasos del enemigo. Entonces endeudarnos, meternos en un negocio que no era, no pedirle al Señor dirección y muchas otras cosas más que vamos a ver ahorita. Pero también todo esto nos lleva a que a veces pedimos cosas que no son lo correcto o hacemos las cosas creyendo que es la bendición de Dios, y nuestra cultura está muy enseñada a lo que llamamos hacer los torcidos, ¿no? Sí, lamentablemente nuestra cultura está muy enseñada a hacer el negocio torcido. No hacemos las cosas como Dios nos manda. Entonces hacemos, no, para el préstamo, hagamos el papelito firmadito, allá el amigo nos hace el favor que es contador, y eso era lo que el Señor me decía a mí cuando me metí en una mala decisión. Porque yo dije, ay Señor, pero yo por qué, y el Señor todo el tiempo me estuvo frenando y dijo, no puedes, no, eso no. Y yo decía, ay no, eso es el enemigo que me está diciendo que no me quiere. Y no, era el Señor que me está diciendo, no se meta ahí que después le va a salir caro. Y yo, ay Señor, no, Dios mío, pero bueno. Y me hicieron, entre comillas, un favor de estos, que lamentablemente yo decía, Señor, y yo que soy delante de ti tan correcta, ¿sí? Yo, Señor, tú sabes que a mí no me gusta nada de estas cosas, ¿cómo fue que en algún momento yo permití? Padre, perdóname. Pero lamentablemente pues tenemos que pagar consecuencias, ¿cierto? Y yo quiero que nosotros entendamos que si Dios nos dice que debemos cumplir un principio, no es porque nos quiere molestar la vida, sino porque realmente Él nos está evitando un problema muy grande. Y lamentablemente en ese momento Dios permitió, ¿sabe por qué Dios nos permite que metamos la pata? ¿Por qué? Porque a veces no entendemos a las buenas y nos toca ¿a qué? A las malas. Y bueno, nosotros a veces también tenemos en la cultura lo que se llama el cepillito, ¿cierto? Entonces cepille a fulanito de tal que ahí va avanzando. Y ese es otro principio que nosotros tenemos. Si no somos haciendo cosas que no están correctas, tenemos el otro, ¿no? Y eso los conocemos muy bien y seguimos haciéndolo a pesar de que nosotros estamos en Dios. Y ese es el problema, que no hemos atacado los errores que todavía seguimos haciendo, sino que no tomamos el reino de Dios realmente que tenemos para nosotros. Y ese es el problema, y por eso no viene la bendición. Y no es cepillar al otro, eso no es cepillar al jefe para que me suba el sueldo, cepillar a no sé quién para que me ayude, no, es un principio que sí existe y se llama honra. Entonces el primer principio que vamos a conocer hoy es ¿qué? Honrar. Nosotros de pronto lo hemos conocido como cepillar, pero cepillar no es, ¿verdad? Porque es que usted sencillamente quiere que la persona ¿qué? Haga un favor porque usted le está rindiendo pleitesía, pero el Señor quiere que entendamos algo como es la honra, y es un concepto de respeto y alabanza por alguien que se merece ese respeto. Esas personas que se merecen ese respeto se llaman autoridades. Todas las autoridades merecen un respeto, y hoy yo quiero que veamos un ejemplo en Primera de Reyes 17, 8, 24. Muchos lo conocen, es la historia de Eliseo con la viuda, y allí podemos ver en esta historia algo muy especial. Vamos a leer, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y él la llamó y dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos los 2 antes de morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del alma de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y Elías dijo: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Jehová, y que la palabra de Jehová es verdad en ti. Amén. ¿Qué hizo esta mujer? Honró al profeta primero. Amén. Es claro, ¿cierto? Yo creo que no debo explicar mucho esto. Es tan claro. Pero a veces a nosotros nos queda tan difícil honrar a la autoridad porque tenemos tantos prejuicios contra la autoridad. No hay ningún prejuicio con la autoridad, que la palabra lo mantenga para que usted se rebele contra la autoridad. Dios dice que debes honrar, y esas personas que debes honrar son sus autoridades. ¿Qué autoridades tenemos? Los padres. Debemos honrar el matrimonio, al anciano, a los pastores y líderes, a la iglesia o el día del Señor, y a los que están afuera también debemos honrar. ¿Y cómo debemos hacer este tipo de honra? Estas honras cada una tienen diferencias, pero a veces no nos damos cuenta que por eso el Señor no nos está bendiciendo. Esta mujer era viuda. Imagínese, usted llega donde una señora muy pobre y usted le dice: ay, mira, tengo hambre, bueno, quiero que me des de comer. La señora le dice: no, pero es que apenas tengo para mí y para mi hijo, y además para mañana ya no hay. Usted dice: ay, pobrecita, ¿no? Eso sería lo normal, ¿cierto? Venga, le ayudo yo, venga, yo saco. Pero Dios dice: no, es al revés. ¿Usted cree que es la lógica de Dios así? Ese es el Dios de amor que tenemos. ¿Y por qué Dios pide eso así? Dígame, respóndase, pregúntese. ¿No es lógico? No, yo creo que todo el mundo diría: no, pero es que es todo lo contrario, porque yo soy el que tengo. No, hermano. Ahí está el principio de la honra. Y yo muchas veces lo vi, y aún en una persona lo vi, y el Señor me decía: no la puedes ayudar. Y yo decía: uy, Padre, pero ¿por qué? Porque ella necesita trabajar con ese principio. Y mira que el Señor le puso a ella, y ella lo hizo. Un día ella me llevó a una cena y me invitó, y yo, bueno, chévere, tan bonita, con el esfuerzo de su trabajo, con el esfuerzo, porque yo sé que no era fácil. Y yo dije, el Espíritu Santo me dijo: yo voy a bendecirla por lo que hizo. Y desde ahí ella nunca más vio pobreza. ¿Sabes? Dios es fiel a Él mismo. Él no se puede negar, dice, Él no puede negar su nombre. Si tú no has honrado a tus padres, va a haber un problema.
Y yo quiero que tú mires, tú sabes que conocemos muy bien los mandamientos, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos dice que debemos, ¿qué? Muy bien, ese es bien conocidísimo, ¿no? Honrar a padre y madre. Y en algún momento el Señor permitió también que en algún momento yo entendiera bien ese principio. Y cuando yo pensaba a veces, ay, pero mi papá hizo, pero mi mamá hizo, pero tal cosa, yo decía, Señor, no hay excusa, perdóname, Dios. Y cada vez que yo veía que si yo me ponía de mal genio con mis padres, a mí no me iba bien. Era normal, porque el Señor ve nuestro corazón. Y cuando yo entendí eso, yo dije, Padre, perdóname. Todo el tiempo he estado perdiendo cosas porque yo he tenido alguna rabia con mi papá o mi mamá. Y eso es deshonrar al papá, es deshonrar a la mamá. No hay ninguna justificación. Dice en la palabra que la honra a los padres se llama kabet. Esto quiere decir que debo ser una persona que es respetuosa, que da atención y que honra a sus padres. En Efesios 6, 2 al 3 podemos mirar esta palabra que también nos dice que debemos obedecer al Señor, que como dice el mandamiento, honra a padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, este es un mandamiento con promesa. Por eso, cuando usted no ama a su papá, si su papá, no hay excusa, su papá pudo haber sido el hombre más malo sobre la tierra, pero usted debe honrarlo. ¿Sabe por qué tiene que honrarlo? Porque si su papá y su mamá no hubieran vivido, usted no existiría. Punto. Esa es la única razón por la que Dios quiere que honres a ese hombre y a esa mujer, porque ellos son los que por medio de ellos tú tuviste vida y hoy estás aquí. Si no, lo sigues deshonrando, ¿sabes? Es como anularte a ti mismo, es como querer borrar pues mi esencia, ¿sí? Porque si yo los borro a ellos, ¿qué pasa? Yo no existo, entonces no los puedo deshonrar. Tenemos que honrarlos, ¿sí? Hoy, si tienes todavía rabia con el papá y la mamá, vas a cambiarla totalmente desde hoy. Amén. La honra en el matrimonio. Entonces, aquí esta honra proviene del griego timios, respeto y fidelidad. Significa valoración, estimación, el más alto grado, algo precioso, algo que significa que es muy valioso, a lo cual tú vas a guardar. Hebreos 13:4 nos dice que no debemos deshonrar el matrimonio. El honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. ¿Quién juzga a los adúlteros y a los fornicarios? Dios. ¿Por qué nos debemos casar y no vivir en unión libre? Porque el Señor juzga, y una forma de juicio es que la parte económica siempre va a ser difícil cuando una persona no está bajo los dominios legales del Señor, bajo su estructura divina. Pero también el que toma y hace una deshonra, porque el adulterio es deshonrar el matrimonio, también viene un montón de situaciones y abren la puerta para que Dios no pueda bendecir ese hogar. Entonces, mi hermano, hoy pregúntate otra vez, ¿estás honrando el matrimonio? ¿Estás honrando el matrimonio? ¿O deshonraste el matrimonio? Alguno pudo haber sido infiel y todavía esa infidelidad está ahí latente y tú tienes que cerrar la puerta porque el enemigo sigue robando, porque usted no ha cerrado su sentimiento. Solo Dios conoce su corazón, Él es el único, ¿sí? Porque usted puede ser una mujer casada, pero de pronto está amando al otro todavía. Terrible, hermano, terrible, ¿cierto? O usted un hombre casado y todavía está por allá, ¿sí? Y eso ¿qué pasa? El Señor lo sabe. Eso también es adulterio, porque dice que el adulterio no es solamente que usted esté físicamente, sino también en su corazón. Entonces, hermano, hoy piense, ¿eso es lo que está robando tu casa? ¿Lo que no permite que Dios te bendiga? Tercero dice, la honra al anciano. Viene de la palabra hadar, respeto, ayuda, que significa alabar y ayudar.
En Levítico 19:32 podemos ver este mandamiento: honra. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Debes tener ¿qué? Respeto, eso es temor, ¿cierto? Debemos tener respeto con los ancianos, con las personas que ya están más frágiles que nosotros, pero un día hicieron todo por nosotros. Entonces, ¿qué maldad tan grande es no honrar a tu abuelo, a tu abuela? Es gravísimo. Por eso el Señor también cierra la puerta. Hoy piensa, si tú has maldecido también al anciano o cualquier persona que es de la tercera edad, te molesta. Si Dios te pone personas allí de la tercera edad, ¿es para qué? Para cuidarlas, amén, para ayudarlas. Y eso Dios lo ve, y Dios va a bendecir cuando tú haces ese tipo de cosas. Otra honra muy importante es la honra a la autoridad pastoral. Los pastores y los líderes y toda autoridad es colocada ¿por quién? Por Dios. Entonces, si usted rebate a la autoridad, ¿está rebatiendo a quién? A Dios. ¿Usted tiene algún problema con la autoridad? ¿Tiene un problema con quién? Con Dios, no con esa persona directamente. Usted está embarrándola cada vez que habla mal de esa persona, cada vez que dice que no le parece, que es que yo pienso, que es que a mí me parece, que es que se equivocó. Hermano, el que se está equivocando, ¿sabe quién es? Usted. Usted no puede rebatir esa autoridad. Usted tiene que tener una buena opinión, eso es honrar. Debe honrar totalmente a esta autoridad, porque Dios fue el que la puso, no fue usted, fue Dios. Entonces, en ese aspecto no solamente significa esto, sino que Dios quiere que usted entienda que a través de esta persona usted está siendo corregido, también está siendo guiado, ¿sí? Y todas estas cosas son situaciones que Dios puso a esta persona, o a nosotros nos puso, ¿para qué? Para que lo formemos. Cuando usted rebate a la autoridad, va a tener un problema muy grave con Dios. Entonces, si por algún motivo justificable Dios quiere que cambie de iglesia, es diferente. Si Dios quiere que cambie de iglesia, ¿qué pasa? Dios autoriza la salida, y usted debe ser debidamente autorizado, salir de su iglesia en paz y no tener problemas de salirme, es que yo ya no pude con ese pastor, adiós. Ahí viene maldición sobre su vida. Usted cerró una puerta y grave, viene maldición. Si usted con su pastor tiene problemas, usted no se meta en problemas con su pastor, porque no va a recibir bendición. Tiene que arreglar sus problemas con su pastor. O sea, si el pastor tiene problemas en cualquier área, usted no es Dios para juzgar al pastor, ¿sí? Entonces el Señor le dice: honre a su pastor. Ahí se acabó su problema, hágalo. Dios es el que coge y disciplina ¿a quién? A las autoridades. Entonces no debemos ser nosotros. Esto es algo que también Dios también me mostró y me lo aclaró todo el tiempo, porque lo mismo, cada vez que no, es que obviamente mi papá es mi pastor, entonces era más complicado. Entonces, no, que no me parece, no. Entonces es más difícil, porque uno pues no es solamente la oveja que habla como oveja, sino como se le sale la otra parte. Entonces uno es como el papá y la mamá. Entonces, pero lo mismo, uno con el papá y la mamá pelea: no me parece, papi, porque ¿cierto? No me parece, mami, porque y uno grita y todo. Bueno, hace muchas cosas que no tiene que hacer, pero cuando uno se da cuenta del error tan grave que comete, Dios de verdad que hace un cambio tremendo sobre tu vida, ¿sí? Entonces cuando ya el Señor me hizo dar cuenta, uy, Señor, perdóname, porque Él es mi pastor, y si tú le dices eso, pues es porque realmente yo tengo que cambiar algo. Y Dios me mostraba sobre aún la parte del dinero, me mostraba eso y me decía que no debía molestar por eso, punto. Y yo, Dios mío, está bien, obedezcamos, ¿cierto? Pero no es fácil, pero el Señor luego bendice y tú ves la gloria de Dios, amén. Entonces vamos a tener claro, mi hermano, si usted es una persona que le gusta pasear por iglesias, hermano, eso es deshonrar también la autoridad pastoral. No, es que allá sí, si yo diezmo en esa iglesia, allá sí se me multiplica. ¿Usted cree que si estamos hablando de principios, un principio de la honra tiene que ver con el principio del respeto?
Y el respeto tiene que ver con lealtad. ¿Usted cree que usted es desleal con su iglesia, o sea, con el líder, con el pastor? ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir? No, hermano. No, usted por allá, uy, sí, Señor, bendíceme acá, y el Señor mirándolo. ¿Usted qué hace acá? Usted está para el otro lado, hermano. Váyase a su iglesia, ¿qué hace aquí? Yo lo voy a bendecir, es en el lugar que lo coloqué. Amén. Entonces, hermano, Dios es un Dios de orden, no es un Dios de que hay, sí, no. A veces, otra vez, tenemos en nuestra mente los principios del mundo y creemos que Dios actúa así, ¿sí? Entonces, todavía tenemos torcidos los principios, ¿cierto? Porque hacemos el torcido con los principios de Dios. Entonces, no es así. Debemos tener claro eso. Otra honra es con los de afuera. ¿Qué significa esta honra? Dice, es la palabra eusiumonos. Bueno, esas palabras en la antigüedad significan decorosamente o distinguido. Eso significa que usted debe aparecer delante de los demás como una persona honrada, íntegra, que sabe manejar los negocios íntegramente, ¿sí? O finalmente es no tener deudas, ¿sí? Usted está con alguien y ¡ay, no, apúrele que llegó no sé quién! Corra, hermano, porque ¿sí? No está bien, porque estás quedando mal y los demás van a comenzar a hablar de ti. Entonces no está bien. La honra, también otro tipo de honra en los negocios o el manejo de nuestros recursos, esta viene del término emuna, significa confiable, fiel, verdadero, fidelidad. Esta connotación la encontramos en 2 de Reyes 22, 4 al 7, esta no la vamos a mirar, pero tiene en cuenta cómo yo manejo mi dinero, ¿sí? Si soy íntegro, si soy honrado. Entonces, nuevamente, uno no puede otra vez hacer torcidos y que le salgan bien las cosas, ¿sí? Eso no es bendición, ¿sí? Y yo se los digo porque, pues, si Dios me hubiera seguido frenando y yo hubiera como abierto los ojos, yo después es que abrí los ojos porque Dios permite eso. Uno mete la pata y después que la embarra, Dios le frenó todo el tiempo algo. Yo no sé, en este momento piense, usted en qué Dios lo frenó tanto, pero usted como fuera se metió, ¿sí? Y luego, ¡pum!, cayó, ¿sí? Dios lo estaba frenando, ¿por qué? Porque no quería que pasara esa situación, pero lamentablemente sucedió. Y sabe que en Dios lo bueno es que si lo malo que nos pasa, Dios lo convierte en bueno porque nos enseña. Amén, nos enseña. Y a mí me enseñó lo que hoy estoy hablando, total. Quedó tan claro que yo digo, ay Señor, ni por el chiras la vuelvo a embarrar. No la vuelvo a embarrar, por Dios santísimo. Entonces, eso también, y este último principio que es el más importante, dice la honra a Dios. Vamos a ver Proverbios 3, 9 al 10. La honra a Dios es la más importante y yo sé que es la que todos los domingos es aplicada en la iglesia, unida a lo que es honrar el día del Señor. Las dos cosas son esenciales, porque si usted no viene a la casa del Señor, está deshonrando al Señor. En la mañana escuchaba algo sobre que alguien dejó plantado a otro, ¿no? Yo no sé a usted cuántas veces lo han dejado plantado, pero ¿a usted le gusta que lo dejen plantado? No, ¿cierto? A usted ha dejado plantado a Dios muchas veces en la casa del Señor, no sé cuántas veces lo ha dejado plantado, pero el Señor lo esperó, y todos los domingos que usted ha faltado, Él lo estaba esperando, Él estaba aquí esperándolo. Y por eso no honramos al Señor, y no viene tampoco la honra con la otra parte, que es la parte del dinero que debemos entregar. Dice, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3, 10, 9, perdón. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios va a ¿qué? A rebosar, va a rebosar todo, como dice también Malaquías, cuando yo doy ¿qué? Lo que Él me está pidiendo. Entonces, cuando yo honro al Señor, el Señor me va a bendecir. Eso es clarísimo, pero algo que también aprendí y que vamos a repetir en el último principio es que Dios me enseñó a mí a dar el diezmo. Yo era pues siempre, yo no he faltado con el diezmo nunca, pero yo en esos momentos que cometí esos errores, yo estaba dando el diezmo al final de todas las cosas, ¿sí? Entonces yo pagaba todo y por último pagaba el ¿qué? El diezmo, porque me quedó apenas ¡pum! Y sabes que así no es el correcto orden, porque ¿dónde está la fe? ¿Cierto? Ahí no hay fe,
ahí es lo lógico, la razón, porque yo sí hacía las cuentas bien y cuando yo veo, pues me pasó toda esa situación y yo, pero si yo doy el diezmo, ¿qué pasa, Señor? Y el Señor me decía, pero si lo das al último, de las obras, sí, es finalmente las obras aunque lo estoy dando. Entonces el Señor me dijo, no, tienes que darlo primero, tienes que dar, porque eso es fe, o es que no confías en mí, y era verdad, no estaba confiando en Dios, yo estaba confiando en mis cuentas, pero no en Dios. Entonces, hermano, hoy póngase a pensar en estos ocho cosas que debemos mantener en honra. ¿Qué debemos mantener en honra? A los padres, ¿cierto? Al matrimonio, al anciano, a los pastores y la iglesia. Y por último, al Señor. El diezmo es del Señor, no es de la iglesia. ¿El diezmo es de quién? Del Señor. Porque antes de que el Señor creara su iglesia, ya existía el diezmo. Desde el Antiguo Testamento, ya existía el diezmo. Entonces, este principio lo tenemos claro, hermanos. Amén. ¿Cuántos van a seguir haciendo una deshonra con alguna de estos principios? No, amén, ¿cierto? Piénselo bien antes de volverlo a hacer. Vamos a seguir con el segundo principio, dice, prosperidad. La prosperidad surge por el cambio de mentalidad. En realidad, todos van integrados. Como les digo yo, cuando yo dejé de diezmar, automáticamente se me cierra a mí el entendimiento. Yo no comienzo a embarrarla, comienzo a decidir mal, cuando deshonro a mis padres, todo eso viene unido, pero luego viene ¿qué? El cambio de mentalidad que el primero tiene que dar. El segundo, ese cambio de mentalidad no viene solamente porque usted haga un súper esfuerzo, porque si usted no cambió de mentalidad con el diezmo, pues olvídese que va a venir el segundo. Y ese cambio de mentalidad es que la plata no viene del que le está pagando, hermano. La plata viene ¿de quién? De Dios, porque Dios dice que Él cuida a sus pajarillos, ¿sí? Si Él cuida a eso tan simple y les da la comida, ¿usted por qué se tiene que preocupar? Si usted es más importante, dice el Señor en Mateo. Entonces, aún digamos, nosotros somos más importantes porque además de que Dios nos hizo inteligentes. ¿Cuántos inteligentes hay acá? Ay, bueno, los que no alzaron la mano, no, todos son inteligentes, amén. Todos somos inteligentes, ¿cierto? Y nos dio un cerebro que es como un computador que tiene, mejor dicho, un montón de cosas para lograr todo lo que Dios quiere que tú logres. Esto tiene que llegar a entenderse cuando tu mente entiende. En Efesios 4:23 vamos a leer que en realidad la bendición viene por el Señor y no viene de las manos de otras personas, no viene de tu trabajo. O sea, cuando tú tienes claro eso, que también el Señor me decía, no te preocupes porque tengas tanto dinero que estás recibiendo, a ti no te debe importar eso, porque yo soy el que te bendigo, amén. Entonces dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, dice este versículo, tenemos que renovar cosas. Y yo sé que desde el principio ya estoy renovando, como les decía, lo del torcido, ya eso ya usted lo borró del cerebro, ¿cierto? ¿Cuántos vamos a ser torcidos? Ninguno, hermano. ¿Cuántos vamos a estar echando cepillo? Ninguno, hermano. Vamos a honrar, que es diferente, amén. Entonces, cuando usted ya cambia y comienza a entender que Dios primeramente no se mueve por la pobreza, y eso lo vimos en el anterior punto. Dios no se mueve porque, ay, pobrecito, y Dios llora allá arriba, Señor, ay no, pobrecitos no. Cuando usted entiende que no es la pobreza que mueve a Dios para que usted sea bendecido, entonces usted cambia, porque usted no es un pobre, usted es un hijo de Dios, amén. Usted es el hijo del Rey, amén. Usted es el hijo del Señor. ¿Y cómo voy a ser pobre si mi Padre es el que tiene todas las cosas? No puedo ser yo sentirme pobre. El Señor tiene que hacerte cambiar y entender que Él no se mueve por tu necesidad, sino se mueve por tu fe. ¿Por qué se mueve Dios? Entonces, ¿qué vas a cambiar en la mente? No más el que, ay Dios, no. Como los niños chiquitos, ¿no? Bueno, uno claro les da la comida porque lloran, pero Dios no es así con nosotros. Él ve nuestra ¿qué? Nuestra fe. Dice, yo te creo, Señor, no importa, yo sé que no sé de dónde me vas a pagar eso, pero tú lo vas a hacer, Dios. Yo sé que tengo dificultades, pero yo sé que tú me las vas a ayudar a quitar.
cuando obviamente otra vez comenzamos por el primero y seguimos ahora por el segundo principio, amén. Tercer principio, la prosperidad nace en el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El primero, segundo y tercero, ¿sí? Ya hablamos de que Dios no se mueve, ¿por qué? Por la necesidad. O sea, usted, Señor, pero no ves cómo estoy de mal. No, Él quiere hacerle entender que Él es el rey, que Él tiene todo el poder, pero eso lo tiene que entender con este tercero. La prosperidad nace en el corazón de Dios, es decir, que Dios no tiene acepción de personas. No quiere decir que, ay, este es pobre y este lo hice rico y bueno, a este no le voy a dar y a este sí le voy a dar. Ese Dios no es así, el Señor no es así. Dios quiere que prosperemos, dice Deuteronomio 10:17. ¿Qué dice este versículo? Pero porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué es cohecho? Soborno. ¿Se acuerdan del torcido? Dios no coge los torcidos, ojo. Y hay otro versículo que nos dice 2 Corintios 8:9, que es la gracia del Señor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, ¿qué? Seáis enriquecidos. Hermano, por Dios, usted tiene que entender que Jesucristo murió en la cruz para que usted, ¿qué? Viviera con lo que Él anhela verlo vivir, no más pobreza, ¿sí? En la palabra dice que bienaventurados los pobres, pero no está hablando los pobres de qué, de dinero, está hablando los pobres de espíritu, que son los humildes, y la humildad, vamos a verla más adelante, no es pobreza. Entonces usted tiene que entender que Jesús ya murió por usted y rompió la maldición, y en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la muerte. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. Entonces, esa maldición de pobreza se tiene que romper en el nombre de Jesús. Nos redimió de esto, sabiendo que usted fue llamado, dice 1 Pedro 3:9, sabiendo que fuiste llamado a heredar bendición. ¿Tú eres qué? ¿Heredero de qué? De bendición. Ahora entiendes que Dios sí te quiere prosperar. Amén. A los que de pronto les ha tocado duro y difícil, no, hermano, ya no más. Si tú estás cumpliendo el primero, el segundo y vamos en el tercero, entonces vamos por el camino de bendición. Él nos da el poder para hacer las riquezas, dice Deuteronomio 8:18. Él nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces, todos estos versículos tienes que comenzar a grabarlos. Ya sacamos de nuestra mente el versículo de hacer torcidos, amén. Ya sacamos el versículo del cepillo. Ya sacamos el versículo de que tú eres pobre y por eso Dios te va a ayudar. No, hermano, todo eso ya lo sacamos, ¿cierto? Y ahora estamos metiendo los principios del Señor. ¿El principio de qué? De bendición que Él tiene, amén. Entonces, prosperidad, cuarto punto. Prosperidad incluye ¿qué? El alma. La verdadera prosperidad empieza ¿en dónde? En mi alma. Vamos a leer tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2, lo conocen yo creo ya muchos, que nos dice algo muy, muy bonito, que Él quiere que prosperemos como prospera ¿qué? Nuestra alma, ¿cierto? Entonces, ¿dónde comienza tu verdadera prosperidad? En tu alma. Nuestra alma es enriquecida y ahí viene la felicidad. La plata no nos da felicidad. Hay muchas personas ricas, pero son infelices, ¿cierto? Otra mentira es que las cosas hay cosas que son gratis, y eso también es una mentira. Las cosas no son gratis. ¿Sabes que la salvación tuya no es gratuita? ¿Sabes por qué no es gratuita? Porque Jesucristo pagó con su sangre para que tú tuvieras el precio de tu condenación. ¿Cuánto le costó a Jesús tu salvación? El precio más grande, que es morir, y no morir facilito, me morí, sino tuvo una muerte muy dura. Entonces, tu salvación no es gratuita. Tu salvación le costó a Jesús morir en la cruz del Calvario. Los besos de tu novia no son gratis, mentira. ¿Sabe por qué no son gratis?
Porque uno dice, las mejores cosas son gratis. Entonces a la mamita no le costó y al papito no le costó cuidar a esa niña por todo el tiempo hasta que usted la conoció. ¿Cuánto le costó o cuánto cuesta un hijo? Un hijo cuesta. ¿Y cuesta qué? Sostenerlo. ¿Y con qué toca sostenerlo? Con ese dinero que Dios nos da. Amén. Pero si no lo podemos sostener, ¿qué va a pasar? Ese hijo no va a tener toda la bendición, ¿sí? Y nosotros a veces no entendemos, y los hijos no entienden, porque hay que honrar a esos padres, porque esos padres se están desgastando por sus hijos, porque ellos están dando, están ofrendándole a ustedes esa bendición de poder haber podido nacer y haber podido vivir en un hogar en donde no lo sacaron corriendo al primer mes y lo dejaron abandonado. ¿Sí? Entonces, hermano, Dios quiere que usted entienda que todo comienza en el alma y que si su alma está siendo próspera, Dios va a prosperarlo. Pero si usted, otra vez volvemos al primero, en la honra está fallando, eso hace parte del alma, pues también Dios no va a bendecir. También hay un versículo que dice que todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Entonces no debemos sembrar mal. Él no va a poder producir dinero de algo que no vayamos a sembrar. Si usted no siembra dinero, pues usted no va a recoger dinero. Entonces hay gente que quiera que Dios lo bendiga económicamente, pero nunca ha honrado. La honra, cuando honramos a nuestros padres, no es solamente darle pues el besito, sino también es darles algo, ¿sí? Eso también es honrar. Soy próspero, entonces vamos al quinto, ser próspero es serio desde lo espiritual a lo material. Ya vamos del alma ahora a lo espiritual, aunque todo el tiempo hemos estado hablando principios espirituales. Dice Gálatas 6:7, que es el versículo que les acabo de decir, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre ¿qué? Siembra, eso ciega. Entonces, si en lo espiritual tú has hecho cosas que delante de Dios han sido abominación, y tú sabes que la hechicería y la brujería en algún momento lo usan las personas para bendecir su negocio, y esto es una grandísima mentira, porque es todo lo contrario. No es la bendición de Dios, no es que llegó y le echo el agua de no sé qué, la sábila deshice más, no, eso es abominable delante de Dios, y todo eso cierra espiritualmente la bendición. Todo lo que sea abominable delante de Dios va a ser ¿qué? Maldición. Si tú hiciste algún tipo de estas cosas en algún momento, y si todavía el enemigo te está robando la bendición por eso, hoy es el momento que tú digas: Señor, ¿qué debo hacer para que esto se cierre? Así como la viuda tuvo que ir a darle la comida de ella al profeta, Dios siempre tiene una forma de cómo cerrar puertas cuando algo está haciendo maldición sobre su vida. Amén. Entonces busque qué es lo que va a quitar de su vida para ser bendecido. Amén. Dice entonces también que nosotros debemos entender que si el Señor es el que nos da todas las cosas, pues obviamente debemos entender unos principios que son humildad. ¿Recuerdan que les decía que pues no es bienaventurado los pobres, es decir, los pobres que no tienen plata, sino los humildes, porque de ellos ¿qué? Va a ser el reino, ¿sí? De los cielos. Sino esa humildad viene en el caso de que yo no debo ser orgulloso, tiene que ver con esa sumisión tan grande a Dios, esa humildad de que no es por su esfuerzo, ni por su carrera, ni porque usted es tan inteligente, sino porque es Dios definitivamente el que me mantiene y me sostiene. Y yo lo entendí también en la empresa, cuando yo pues estudié administración de empresas, estuve trabajando muy fuerte, nos fue bien, gloria a Dios, pero en algún momento, cuando comencé a hacer las cosas mal, en algún momento Dios comenzó a cerrarme la inteligencia y yo no me sentía que yo podía hacer las cosas, porque lo hice en mis fuerzas, y me cansé tanto porque trabajaba casi más de 18 horas diarias y algunas veces trabajaba 23 y no dormía por más de una semana, y eso no es el orden de Dios, porque ahí está también que debemos descansar, ¿no? Acuérdense que hay un día de descanso, pero no solo por el día, sino que también hay 8 horas que son básicas para el ser humano. Entonces el Señor me hizo entender también que yo
pues invalidé cosas que no estaban bien delante de Dios, aunque estaba luchando por una situación especial allí. Pero el Señor me hizo ver que yo me fui a la autosuficiencia, a mis fuerzas, y no ver la gloria de Dios. Y luego el Señor me mostró y me enseñó a obrar en su tiempo. Y aun cuando yo tuviera trabajo, Él me dijo: usted no va a trabajar, punto. Y yo, ay Dios, pero mañana tengo que entregar y fulanito me va a llamar. Y bueno, Dios, voy a hacerle caso al Señor. Porque yo ya, obviamente, le hacía caso no solo porque era tan obediente, sino porque yo ya estaba tan cansada que yo, sí Señor, si tú me lo dices, yo ahora mismo a descansar. Y así lo hice. Y el Señor hacía su trabajo y en la gloria de Dios entregaba todo a tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es el que controla todo. Dios controla el tiempo, hermano. Y yo lo entendí. Yo dije: Señor, tremendo. Porque yo quedaba aterrada de ver que yo hacía cosas que me demoraban 10 horas y luego al siguiente día yo lo hacía en 3. Y yo decía: uy, no, Dios. Yo solo miraba arriba, yo, uy, Señor. Y me daba como: Señor, perdóname. Todo el tiempo era pidiéndole perdón: Señor, perdóname, todo lo hice mal, todo el tiempo fui autosuficiente, perdóname, Señor. Y es así. Si nos humillamos delante de Dios, Él dice que Él va ¿qué? Él va a perdonar y luego va a restaurar. Entonces, hermano, la humildad, el temor a Dios va con el que acabo de decirles. Ese es el segundo. El tercero, la excelencia. Usted debe ser una persona excelente en lo que hace. Usted no puede ser un trabajador mediocre y pedir que no lo echen de la empresa, hermano. ¿Cierto? Usted ha hecho mal las cosas en su empresa, obviamente lo van a sacar. No es porque, ay, pero si yo diezmo, Señor, hermano, todo va integrado, ¿cierto? Entonces debe ser excelente, debe ser una persona que cumple con sus responsabilidades. No esperes que no, que porque es que yo sí soy no sé quiéncito, entonces no me van a sacar. No, hermano. Usted debe entender que Dios tiene principios. La verdad, usted tiene que ser una persona de verdad, ¿sí? No estar también con cosas ahí tratando de hacer las cosas otra vez como torcidas. Sabiduría, inteligencia, ser enseñable, ser justo, tener bondad, integridad. Todas esas cosas son ¿qué? Espirituales. Todos esos principios son ¿qué? Espirituales. Y todo eso tiene que ver con el carácter ¿de quién? De Jesús. El sexto punto dice: soy próspero porque Dios me da el poder para hacer las riquezas. Esto ya lo hemos hablado varias veces, Deuteronomio 8:18. Y pues yo creo que ya lo hemos visto claramente, ¿sí? Que cuando nosotros entendemos que le entregamos a Dios las cosas, Dios me va a hacer productivo, ¿sí? Como les decía yo ahorita con lo del tiempo, cuando Dios me enseña, haga esto y haga esto, Dios lo va a bendecir aún. Es así de simple. El Señor, el pastor siempre lo ha hablado mucho en muchos ejemplos. Cuando nosotros le entregamos al Señor, el Señor nos da las riquezas, Él nos dice cómo están las riquezas. Yo cuando tuve 18 años vi que había una forma de ganar muy fácil dinero, y era por medio de las caligrafías. En 3 meses yo gané 8 millones de pesos por solamente hacer ese trabajo, cuando tenía 18 años, hermano. Y era cuando yo estaba muy bien con el Señor y bueno, Dios me bendecía, pero wow. Entonces yo decía: uy, Señor, qué cosa tan bárbara. Porque pues yo estaba terminando mi carrera, pero cuando ya trabajé con mi carrera yo nunca gané así, nunca gané tanto dinero. Y solo por escribir nombres en diplomas, pues gané mucho más dinero. Y bueno, mi mami me decía eso. Yo decía: mami, pero de todas maneras yo estudié lo otro, ¿qué hago? Entonces tengo que tener claro que Dios, mire, no es por su carrera. Dios le puede poner otra cosa y usted puede ganar más dinero, ¿sí? No seamos orgullosos. Otra vez volvemos al anterior. Están todos unidos, ¿cierto? Todos unidos los principios. Debemos darnos cuenta de eso. Dios me pide entonces los 2 últimos muy importantes y que van a repetir también lo anterior. Es colocar un manto de protección. ¿Cuál es el manto de protección sobre nuestras finanzas? Ya lo hemos hablado. El diezmo, las primicias, dar el diezmo, ¿sí? Usted debe entender que si hoy o los días anteriores que usted haya diezmado, todo eso es la siembra que usted hizo para que el día de hoy usted sea bendecido. Si usted no ha diezmado antes, usted hoy no va a recoger nada, porque otra vez volvemos al principio: todo lo que siembro, eso cosecharé. Pero si usted no sembró nada, usted no va a tener nada, ¿sí? Entonces de su obediencia del pasado va a venir ¿qué? Su bendición del futuro.
Algunos dicen que no dan diezmos porque son pobres, pero en realidad esto es una ignorancia. Si el Dios es el dueño de todas las cosas, ¿cómo no va a ponerle a dar algo para ser bendecido? Él sabe, Él está viendo su obediencia, no está viendo su pobreza. ¿Qué vio el profeta? ¿Qué fue lo que le puso el profeta a la viuda? A ser obediente. Porque ella podía por su lógica decir, no, ¿yo cómo le voy a dar? Esto es lo último que voy a comer. Pero usted sí lo hace. Usted dice, no, pero es que no me alcanza, pero es que no me alcanza. Pues nunca le va a alcanzar. Y eso es lo que Dios le dice. Usted no da, usted nunca va a ver la gloria de Dios, hermano. Usted no cree, no la va a ver. Es porque ese es el principio. Usted no puede, hay personas que dicen, le voy a dar a los pobres del diezmo. No, hermano, el diezmo es del Señor. Usted puede hacerlo con el 90% que tiene. Ahí lo puede dar y también es bendición. Pero el diezmo es del Señor. Dice en Deuteronomio 16, 16 al 17, no te presentarás al Señor con las manos vacías. No te puedes presentar, apúntelo ahí porque ya se nos fue un poco el tiempo. Por último, dar evidencia de gratitud y garantizar la prosperidad. ¿Qué es dar evidencia de gratitud y garantizar la prosperidad? Que yo creo. Y que yo le voy a decir al Señor, yo voy a ver tu gloria, aunque hoy no veo nada, Señor, aunque hoy estoy con situaciones de escasez. ¿Y qué quiere decir eso? Más fácil, no quejarme por mi situación actual. No me quejo, sino voy a darle la gloria al Señor. Y vamos a leer el Salmo 34, que es un salmo hermoso, de cómo nos dice el Señor que debemos alabarlo en medio de las dificultades económicas, y no solo económicas, en todas las dificultades. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. 1, 2 y 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Gloria a Dios. Ninguno de los que confiamos en Dios vamos a ser ¿qué? Avergonzados, hermano. Hoy yo quiero que usted se levante y comience a pensar en su vida. Pónganse en pie, hermano, y hoy piense en qué ha deshonrado al Señor, en qué ha deshonrado a sus padres, en qué usted está perdiendo y el día de hoy todavía tiene un hueco en sus bolsillos en donde se sale todo. De pronto, hasta el día de hoy usted ha hecho la mitad y no ha llegado a lo último.
todavía Dios le está pidiendo algo que usted no ha entregado en su corazón. Yo vi la gloria del Señor y la veré. ¿Cuántos lo creen? Entonces hoy dígale al Señor: no quiero perder más. No quiero perder más. ¿Cuánto está esperando perder más? ¿Cuánto? Haga la cuenta hoy. ¿Cuánto debe? Diga en su mente. ¿Cuánto está debiendo? ¿Cuánta plata está debiendo? ¿Cuánto dinero está debiendo? ¿Cuántas veces le ha tocado todo el tiempo estar con escasez? De pronto usted no está debiendo nada, pero está viviendo escasez siempre. Siempre vive escasez. Y siempre hace la cuenta: me hace falta esto, me hace falta esto. Piénselo ahora. Porque Dios dice que Él quiere darnos sobreabundancia. Algunos viven en la escasez, otros viven en el límite, otros viven en la abundancia, pero hay otros que viven ¿en qué? O vivimos en la sobreabundancia. Algunos viven en la sobreabundancia de Dios. ¿Saben por qué? Porque están los principios completos. Porque la aljaba de Dios está llena de eso. La aljaba está llena. Es decir, el bolso está lleno de los principios del Señor. Mire qué principio le falta, qué principio no está completo. Algunos han obedecido al diezmo y Dios ha dado una bendición tremenda. Amén. ¿Cuántos lo han visto? Amén, ¿cierto? Lo vemos, la gloria de Dios. Pero Dios quiere mostrarte cuánto estás debiendo hoy, cuánto te falta, o cuánto no estás haciendo delante de Dios como Él espera. No sé cuánto esperas seguir perdiendo. ¿Cuánto quieres seguir perdiendo? ¿Cuántos quieres seguir? Haz la cuenta. ¿Quieres seguir perdiendo o quieres ganar? ¿Quieres seguir ganando para los que siguen ganando? Amén. Porque el Señor no es un Dios tacaño. Él dice que Él nos da, así no necesitemos, porque Él es así. Él es un Dios fiel. Amén. Cierra tus ojos en este momento y dile a Jesús que hoy te quieres despojar de toda deuda. Como dice nuestro versículo, queremos despojarnos. Despójate de todo peso. Yo me he metido en esto. Me voy a despojar de toda deuda, así sean 1,000 pesos, así sean 10 pesos. Yo no quiero tener una sola deuda. Y Dios me puso en el corazón: antes de comprar así sea un dulce, no quiero tener nada de deudas. Porque ahí viene la bendición. Tú vas a comprar las cosas sin necesidad de endeudarte. Y Dios es así, hermano. Dios es real. Dios no es un cuento. Dios no es una mentira. Dios es real, hermano. Dios es real. Dios es real. ¿Sí? Vamos a vivir la gloria de Dios. Cierre sus ojos y piense todo lo que le está impidiendo llegar a la bendición, porque tenemos esa carrera que vamos a correr por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Ponga sus ojos en los principios. Ahora ponga los ojos en los principios de Dios. ¿Cuánto quieres seguir perdiendo, hermano? ¿Cuánto? Dígale: Jesús, me despojo hoy de la deshonra a mis padres. Hoy, si tú tienes esa deshonra, dígale hoy a Jesús: yo la llevo a la cruz, yo perdono a mi papá. Fue malo conmigo, pero yo no puedo seguir con esto en mi corazón, porque me está robando la bendición. Su papá, su mamá, no sé quién. Pero si usted lo sigue deshonrando y odiando en su corazón, no va a ver la gloria de Dios. Dígale al Señor: perdono, los amo y los honro. Yo voy a hablar bien de mis papás siempre. No voy a hablar mal de mi papá y de mi mamá. Voy a hablar bien, voy a decir que son lo mejor, que son una bendición, porque me trajeron al mundo. Así no hayan hecho nada más. Eso ya es una gran bendición. Dígale al Señor: Padre, le cierro las puertas a la deshonra, al matrimonio. Si usted está en fornicación hoy por favor, quiere seguir perdiendo, le digo. Si usted es una persona infiel, le digo, quiere perder no solo su hogar, porque la consecuencia de perder todo es grandísima. Dígale a Dios: Señor, perdóname por ser una mujer infiel, por ser un hombre infiel, por no ser fiel en mis sentimientos a mi esposo, a mi esposa.
me voy a quitar a la deshonra al anciano. Dígale: Señor, perdóname por deshonrar a mis abuelos. Vamos a pedirle al Señor: Señor, perdóname por la murmuración contra mis pastores. Hoy, si tú has murmurado contra el pastor, hablas mal del líder, hablas mal de cualquier persona que sea líder de una iglesia, hoy dile: Jesús, perdóname, perdóname, Señor. Cierro la puerta que me está robando la bendición. Dile al Señor. Y por último, a tu iglesia y a ti mismo, Señor, con los diezmos, Jesús. Hoy te pido, Señor, que me perdones por no darte lo que tú me estás pidiendo siempre y por dártelo al final. Dile a Jesús: Señor, hoy yo me comprometo. En tu corazón díselo: hoy me comprometo a entregarte el diezmo de primer lugar, Señor, para ver tu gloria, Jesús. Hoy me comprometo a entender que tú me quieres hacer bendición y no me quieres ver abajo sino arriba. Dígale a Jesús en este momento que tú me quieres ver próspero, Señor, pero esa prosperidad inicia en lo espiritual. Dígale: Señor, perdóname por el pecado que haya en mi corazón, por lo que yo esté haciendo mal, por torcidos que todavía hago en los negocios, Señor, por la mentira que hablo cuando vendo algo, por lo que hablo, Señor, en injusticia, porque vendo cosas dañadas, porque doy cosas que no son correctas a los demás, Señor, por toda injusticia que yo